al que está a su lado, las naciones necesitan ser sanadas. Y la palabra de Dios nos muestra algo. Allí en el libro del profeta Ageo, en el capítulo 1, versículo 6, Dios mío, perdón, capítulo 2 de Ageo. En el versículo 6 y 7, mire lo que dice allí la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 6 y versículo 7. Muy bien, oiga, veloces, encontraron rápidamente ese libro de Ageo, que es un poco complicado, porque es muy pequeñito, ¿no? Se pierde fácil Ageo, pero aquí apareció. Dice la palabra del Señor: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Mire, el Señor está diciendo, según este versículo, que antes de que venga el Señor, las naciones van a ser sacudidas, ¿cierto? Va a hacer temblar todas las naciones, que van a estar en medio de grandes adversidades, en medio de grandes problemas. Van a estar las naciones antes que venga el Señor. El día del Señor, antes que venga el deseado, va a estar esta tierra en medio de cantidad de cosas. Y cuando el Señor está con sus discípulos, ya terminando su ministerio aquí en la tierra, los discípulos allá en Mateo capítulo 24 le preguntan acerca de las señales del fin. Ellos le hacen al Señor una pregunta precisamente sobre eso. Bueno, venga, nosotros sabemos que antes de que venga el Señor, antes de que venga el día del Señor y antes de que venga el Señor como Rey, van a pasar una cantidad de cosas, porque eso lo han dicho los profetas, así como veíamos ahora ahí en el profeta Ageo. Entonces en Mateo 24, él está teniendo esta conversación con sus discípulos. Y en Mateo 24:3 dice: y estando él, o sea Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cómo va a ser cuando usted venga? ¿Qué señales van a haber? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que esto va a estar pasando? Entonces en el versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se parecen algo a lo que estamos viendo en este tiempo? Estas son las señales, ¿no? Esos son principios de dolores. Y en el versículo 14 dice otra cosa muy importante, mire: y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, en todas las naciones, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mire cómo se va conectando lo que va a estar sucediendo para el fin de los tiempos y para cuando venga el Señor. Habrán todas estas calamidades, pero será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y después en el versículo 30 dice, ahí mismo en Mateo 24, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con
con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Entonces allí vemos todo lo que va a estar sucediendo, esos acontecimientos antes del fin, y estamos viendo que todas las naciones van a ser afectadas por esto que va a suceder, pero asimismo todas las naciones recibirán el evangelio de el reino. Y por último, para cerrar esta introducción, Hechos capítulo 2, versículo 17. Y aquí vemos por qué se conecta la sanidad a las naciones con el Pentecostés. Dice el capítulo 2 en el versículo 17. Bueno, en el 16, mire lo que dice Hechos 2. Hechos 2, 16 dice: mas esto es lo dicho, ¿por quién? Por el profeta Joel. Esa ya era una profecía que habían dado hacía muchos años antes. Entonces Pedro la repite y dice: en los postreros días. ¿En cuáles días? En los postreros, o sea, en los últimos días, dice Dios, ¿qué va a pasar? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces mire, antes de que venga el día del Señor, antes de que vengan todas estas calamidades, también dice que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar? Un gran derramamiento del Espíritu Santo, un gran Pentecostés va a haber para ese fin de los tiempos. Entonces creemos de que estamos cerca de ese tiempo, amén, y que ya se está aproximando, y que ya estamos viendo lo que está sucediendo en las naciones, y que estamos viendo ya avivamiento en medio de la iglesia del Señor, amén, porque ya todas esas señales se están cumpliendo, y que va a venir el mayor avivamiento de toda la historia antes del fin, antes de que venga el fin. Ahora, vemos que ese avivamiento tiene un propósito. Ese avivamiento tiene un propósito. Mire que ahora decía el Señor Jesús de que este evangelio del reino será predicado en todas las naciones, en todo el mundo, ¿cierto? Para testimonio a las naciones. Eso va a ser provocado por este avivamiento que menciona aquí en Hechos. Y ese gran avivamiento también va a traer esa sanidad que necesitan las naciones. Amén. Ese avivamiento va a traer esa sanidad que necesitan las naciones. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo, que las naciones necesitan ser sanadas. ¿Por qué necesitan ser sanadas las naciones? ¿Por qué necesitan ser sanadas? ¿Por qué las naciones necesitan ser sanadas? Vamos a ver tres cosas entonces acerca de esto. Primero, las naciones necesitan ser sanadas porque el pecado ha enfermado a las naciones. Amén. Las naciones están enfermas por el pecado. Por eso vemos todo lo que está sucediendo. Vemos esta cantidad de situaciones que ahora vamos a ver más profundamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo que se llama el problema cristiano. ¿Cuál es el problema cristiano? ¿Sabe cuál es el problema cristiano? No entender el origen del problema, no entender de dónde está viniendo ese problema. O sea, nosotros sabemos que las naciones están enfermas, que Colombia está enferma, que Bugalagrande, Andalucía, Uribe,
están enfermos, ¿cierto? O sea, podemos ver que las cosas no están bien. Hay algo que no está funcionando bien, pero no estamos viendo el panorama completo. No estamos viendo realmente lo que está sucediendo. Y uno de los problemas tiene que ver con que el cristiano o la iglesia en este tiempo está viendo las cosas por partes. Está viendo por partes lo que está sucediendo. ¿Cómo así? O sea, no estamos viendo el panorama completo. Vemos que hay un problema. Amén. Vemos que hay diferentes situaciones que se están presentando. ¿Cómo qué situaciones identifica usted? A ver, dígame, ¿qué situaciones usted identifica en este tiempo? ¿Qué problemas hay? ¿Cómo? En la inmoralidad sexual, ¿cierto? Es un problema que está sucediendo en un volumen impresionante. Toda la vida, o sea, uno sabe que toda la vida ha habido inmoralidad. Toda la vida esto ha sucedido, pero en este tiempo el nivel de inmoralidad ha superado todo lo que en la historia se había vivido, ¿cierto? ¿Qué otro problema hay en este tiempo? Falta de amor hacia el prójimo, hacia las personas. También es otra situación que inclusive está allí dentro de las señales del fin, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué otro problema vemos en este tiempo? ¿Cuál? El hermano, rumores de guerra, la violencia, ¿cierto? Vemos violencia a nivel mundial, ¿cierto? Nación contra nación y reino contra reino. Pero vemos también en las calles la violencia y vemos aún en las casas la violencia también, ¿cierto? Las leyes, ¿también les parece que es una señal de que, un síntoma de que está enferma las naciones? Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que esto lo miramos como problemas aparte. Entonces decimos, sí, allá hay violencia, sí, allá hay inmoralidad sexual, sí, allí hay problema porque las leyes están dirigiendo mal, estamos viendo que hay mucho libertinaje. Entonces vemos como un problema y hay que tratar este problema y hay que tratar este problema y hay que tratar este problema. Y el gran detalle es que no son varios problemas, es un solo problema. Ese es la clave. Entonces hablamos muchas veces de cosas que son contrarias a la Biblia, películas contrarias a la Biblia donde se blasfema de Dios, la música también que no glorifica a Dios, que en la educación se sacó a Dios de los colegios, se sacó la Biblia de las escuelas, que los gobernantes son corruptos. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Que no se valora la vida, que se destruye el medio ambiente por avaricia. Y otra cosa es que el cristianismo, o sea, todo nació, este problema de que no vemos lo que está sucediendo en el cuadro completo, es porque el cristianismo tuvo un problema hace unos años, quizás 100 años o quizás un poco más, y es que separamos lo espiritual de lo material. ¿Sí? Se separó lo espiritual. Nosotros estamos consagrados a buscar a Dios. El mundo, allá el mundo con el mundo. Que el mundo trate con sí mismo. Nosotros aquí vamos a buscar a Dios. Y eso fue un problema, porque así no nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que el mundo espiritual y el mundo material, todo fue creado para la gloria de Dios. Amén. Todo fue creado para la gloria de Dios. Entonces se descuidó esa dimensión. El cristiano descuidó todo esto. Entonces, que el gobierno es para gloria de Dios. Y si no, mire la Biblia, los gobiernos que hay en la Biblia. ¿Se ha mirado los gobiernos que hay en la Biblia? Y ahí se puede ver, cuando un gobierno estaba dirigido por Dios, había bendición, había paz, había prosperidad, o sea, en todos los ambientes había bendición. Pero cuando un gobierno se alejaba de Dios, ¿qué pasaba?
Venían las guerras, venían las enfermedades, venía la escasez. Entonces el gobierno era algo que estaba íntimamente ligado con Dios y con la Biblia y con el gobierno que Dios quería. Porque es que Dios es el principal gobernante. Es más, ahora que estamos estudiando Crónicas, vemos a David, que David reconoce que es el rey. Sí, él dice yo soy el rey, pero es que realmente el rey de esta nación no soy yo. El que gobierna esto es el Señor. Yo soy solamente el siervo de Dios aquí para estar al frente del pueblo. Entonces lo mismo pasa. ¿Qué pasó? Que se dice, no, la política del gobierno es del diablo. Y pues muy bien, adivine quién tiene la política y el gobierno. Y entonces ahora nos quejamos que porque hay corrupción. ¿Usted cree que si los que están allá fueran personas temerosas de Dios, habría el nivel de corrupción que vemos? Vemos las leyes que se están sacando en este momento, ¿cierto? Una ley que a mí me pareció muy curiosa, que decía que se prohíbe la pesca deportiva, porque los peces son animales sintientes, pero al mismo tiempo dice, se aprueba el aborto. Y usted no, ¿cómo? O sea, para nosotros, pues esto no tiene comparación, ¿cierto? Pero mire el pensamiento que ha venido y ahí donde viene el cuadro completo, lo que hay que ver. Es de que se ha metido una filosofía o un pensamiento humanista ateo. Y el pensamiento humanista ateo no viene a educar a los niños, no viene a hacer las leyes, no viene a influir en el arte, en las películas, en la música, no viene a influir los medios de comunicación, viene a influir absolutamente todo. Ha venido a impregnar a todo el mundo con ese pensamiento. Ese es el cuadro completo. La cosmovisión, la visión que hay del mundo en estos momentos es una cosmovisión atea, humanista, donde ha puesto al hombre como la medida de todas las cosas. Entonces lo que diga el hombre está bien. O si dice que está mal, pues está mal. ¿Por qué? Porque lo dijo el hombre. Ahí es donde está el problema, porque siempre todas las culturas hasta hace muy poco tenían, a pesar de todo, tenían ciertos principios bíblicos cristianos, ¿sí? Eso era lo que regía el mundo, pero ahora se sacó completamente esto. Entonces por eso cuando se quita a Dios de la visión, de la comprensión del mundo, pues se saca de cada una de estas cosas. Entonces no son problemas aparte, tiene que ver con la forma en que las personas ven el mundo. Ahí es donde está el cuadro completo. Y mire, hay un texto que lo vamos a estudiar dentro del devocional, que está en Romanos capítulo 1, solamente pues vamos a leerlo, no vamos a profundizar en él porque vamos a profundizar esta semana en el devocional, donde dice de la siguiente manera, Romanos capítulo 1 versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? La ira de Dios se revela contra la injusticia. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Sí? Todos pueden conocer a Dios. Amén. Todos pueden conocer a Dios. Todas las personas. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, aquí dice, porque, versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo así? Que la creación es una evidencia de la existencia de Dios. El orden de todas las cosas, usted puede mirar cualquier cosa en la creación y se da cuenta de la gran complejidad que tiene, ¿sí o no? La creación es muy compleja. ¿Cómo hacer toda esta creación? O sea, si miramos a nivel
del espacio, cómo funciona nuestro sistema solar. ¿Por qué los planetas no se chocan? Tienen una órbita y cumplen con esa órbita que se demora cada uno pues su tiempo. ¿Por qué la luna no se estrella si la tenemos allí nomás? La distancia del sol, que es exacta, es la que necesitamos. Si estuviera más lejos no habría vida, si estuviera más cerca no habría vida. Y están exactamente donde tienen que estar. Nuestra atmósfera es exactamente lo que necesitamos para que pudiera haber vida. Si fuera más delgada no podría haber vida, o no nos protegería de los rayos del sol, de la radiación. Entonces no, todo eso fue por casualidad, fue una explosión y pum, y resultó. Y esto ya lo hemos hablado, ¿qué sale de una explosión? Y entonces, ¿por qué las personas creen que de una explosión resultó este orden tan increíble que resulta en la creación? Y estamos hablando del universo. Ahora, si miramos el ser humano, la complejidad del cerebro, por ejemplo, han inventado computadoras, han inventado cosas, no han podido llegar a lo mínimo de lo que es la complejidad del cerebro. Entonces, ¿cómo creer de que las cosas se van a crear así? Porque sí, y aparecieron, ¿cierto? Alguien hacía la pregunta, venga, ¿usted puede creer de que de un momento a otro, por accidente, ¡pum!, apareció este libro? Cayeron las páginas, se organizaron en orden, las letras llegaron y se formaron que diera un orden y que uno lo leyera y lo entendiera. ¿Sí, usted puede creer esto? Le decían a un ateo, él decía, no, pues ¿cómo? ¿Por qué usted piensa eso? No, porque tiene que haber alguien que lo hizo. Ah, bueno. ¿Y es que a usted le parece que es que un libro es más complejo que la vida que vemos en la tierra, en el ser humano o en cualquier vida? Entonces se ha sacado a Dios de allí. Dice allí mismo en Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, o sea, en imágenes, aves, cuadrúpedos, reptiles, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en la concupiscencia, o sea, en el pecado de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cómo así? Las mujeres cambiaron el uso natural porque es el contra naturaleza. Entonces tampoco, dice el otro versículo, a ver si entendemos, 27. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando? De que por tanta maldad, esa inmoralidad sexual es que se ve, porque se alejaron de Dios. Y entonces algo que es tan obvio como que un hombre y una mujer son lo que se necesita para continuar la vida, o algo que biológicamente, científicamente, psicológicamente, o sea, desde todas las ciencias, esto no tiene discusión, pero ahora han dicho, no es hombre y mujer, sino que es cualquier otra cosa. Es más, hombre y mujer está pasado de moda. Lo natural, lo que tiene lógica, ya no tiene lógica para las personas. Por eso dice que sus razonamientos, se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando la persona en su razonamiento se aleja de Dios, el corazón se llena de tinieblas, de oscuridad, y no puede entender las cosas que son lo más lógicas y sencillas. Entonces el humanismo sacó completamente a Dios, crearon un pensamiento que es completamente al cristianismo, y esa es su propuesta, sacar al cristianismo, porque como es el pensamiento que le da orden a las cosas, que está de acuerdo a la ciencia, porque la ciencia nunca pelea con el cristianismo ni con la Biblia, siempre van a estar acorde. Si algo es científicamente comprobado,
está de acuerdo a la Biblia, sino que han querido mostrar que la Biblia va por un lado y la ciencia va por otro lado. Para nada. Todo lo que diga la ciencia está de acuerdo, o más bien, sí, todo lo que diga la ciencia tiene que ir de acuerdo a la Biblia. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que algunos cristianos, hasta cierta parte, han aceptado este pensamiento. Hace unos años nació algo que llamaba la teología liberal, queriendo como unir el humanismo con el cristianismo, pero no, porque eso es juntar el agua con el aceite, o sea, no se puede. O es humanista, ahora, en el humanismo que se está, que lo que significa ahora humanismo, ¿no? Quitarle el lugar a Dios para poner al hombre, ese es el humanismo, porque hay un humanismo que tiene un significado bueno, pero ese humanismo, entonces es completamente contrario al cristianismo y no se pueden unir estas dos visiones. Por ejemplo, decir que sí hubo creación, Dios creó, pero que la evolución fue la que trajo la vida hasta la complejidad de hoy en día. Eso lo han tratado de hacer algunos, unir la creación con la evolución, pero no. Hubo creación, sencillamente, no hubo evolución. Y han querido reemplazar ahora la palabra evolución, claro, hay evolución en que los seres pues se van mejorando, ¿cierto? Van hasta cierto punto, hasta donde su especie lo permite. Pero no es posible pasar de un género a otro, y eso lo hablábamos estos días. Usted ve en estos momentos algún simio, algún primate, algún ser de esos que esté en medio del paso entre simio y humano. ¿Usted lo ha visto? O son simios o son humanos, pero no hay simio humano. Entonces, ¿qué pasó con la tal evolución? Si es que existe la tal evolución. No, los animales son de una especie o son de otra, pero no están ahí en transición, como que no, están buscando el eslabón perdido para el ser humano, pero es que no se necesita conseguirlo para el ser humano. Necesitamos el eslabón perdido es eso, ¿no? Que aquí está una especie, aquí está la otra y el que está en la mitad, que es un poquito de aquí y un poquito de acá. Ese paso del uno al otro no existe en ninguna especie, porque en estos momentos no hay ningún eslabón perdido. Entonces no es que esté perdido, es que no existe el tal eslabón. Entonces la evolución científicamente se cae por su propio peso porque no hay evidencia de la evolución. Pero algunos cristianos, lo que se hacen llamar cristianos, quieren unir esto. También dicen que, por ejemplo, Cristo sí existió, pero que no hizo milagros y que no resucitó. Y le tengo una noticia. Dice la palabra que si Cristo no resucitó, vana resulta nuestra fe. Si Cristo no resucitó, aquí no estamos haciendo nada y estamos perdiendo el tiempo. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿a usted le preocupa eso? Para nada, porque es el hecho histórico que tiene más, o sea, que tiene todo el peso, toda la evidencia. Imagínense, el día de hoy estamos aquí, ¿en el año qué? 2023, ¿después de quién? Entonces no existió un Cristo que partió la historia de la humanidad en dos, donde los registros históricos hablan de la resurrección de Cristo, donde tenemos todas las evidencias de la resurrección de Cristo. Amén. Entonces la historia, la literatura no pueden refutar la resurrección de Cristo. Y el milagro de que nosotros hoy estemos aquí, porque fue un milagro, ¿sí o no? Que nosotros hayamos creído en el Señor. ¿Pero por qué? No solamente porque aquí nadie ha creído, porque de este grupo de los que estamos aquí, muchos que creen sí creyeron porque se pusieron a estudiar sobre la resurrección y se dieron cuenta que era verdad. Nosotros no lo hicimos por eso, sino porque el Señor apareció en nuestras vidas. El que decían que estaba muerto, pero nosotros nos hemos dado cuenta que ha resucitado y que está vivo, amén, y que tiene poder. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Señor al que alabamos, en el que hemos decidido creer o que Él nos ha convencido. Más bien, también el cristianismo que no asume que la vida humana es única y que la comparan la vida humana con la de un mosquito, con la de un parásito o con la de un pez.
También hay personas cristianas que están creyendo eso y por eso aprueban el aborto. Pero entonces cuando aprobamos esto, estamos ignorando algo muy importante, y es que la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El ser humano es completamente distinto de toda la creación, por eso no se puede comparar. Entonces podemos decir, ¿hacemos parte de la vida de esta tierra? Claro que sí, hacemos parte de la vida en esta tierra, pero no somos iguales que los demás seres. Somos un ser creado especial, un ser espiritual, un ser con unas características que no tiene ningún animal. Hay animales muy inteligentes, hay animales muy sensibles, pero no son conscientes, no tienen conciencia de su propia existencia, ni razonan como el hombre razona, ni tienen la imaginación que tiene el hombre, ni tienen la capacidad para comunicarse con Dios, tener una esencia espiritual. Eso no lo tiene ningún ser. Entonces la dignidad, el valor de un ser humano no se puede comparar absolutamente con nada. Por eso tocar una vida humana, así se esté gestando, así esté empezando, es uno de los mayores pecados, porque es que allí está destruyendo la imagen de Dios en ese niño, en ese bebé que se está formando. Entonces por eso no tiene sentido, ni tiene peso científico, ni de ninguna cosa, pensamientos como el aborto, como la eutanasia, como todas estas cosas que quieren quitarle la dignidad y el valor al ser humano. Amén. Entonces esa es la lucha del humanismo ateo, que se presenta como la lucha por el hombre, a favor del hombre, supuestamente, por los derechos del hombre, hacer el hombre el amo y señor de su destino y del mundo. Y como tienen cierta razón de que el hombre es un ser tan importante dentro de la creación, entonces por eso tiene cierta lógica. Pero el humanismo parte de la lucha entre Dios y el hombre. Dios es malo, el hombre es la víctima de Dios. El hombre ha sufrido porque Dios es un dictador malvado y por eso hay que sacarlo. Y por eso es la lucha contra el cristianismo. Entonces por eso tenemos que mirar todas esas cosas que hemos hablado, son enemistad contra el cristianismo. Ahora, las características de una nación enferma. Ahí están las características, oh qué bien, las características de una nación enferma. Esto lo vamos a ver, aunque lo vamos a ver en 7 puntos. Hay 2 que no hay allí, que son las que vamos a ver en esta semana durante el devocional. Y una nación enferma tiene esto, carece de identidad. Una nación enferma carece de identidad. ¿Cómo así? No entiende en su esencia lo que realmente es. No entiende que el valor que tiene. Y la palabra nos menciona en muchas ocasiones, cuando los hijos de Dios perdían su identidad, no se comportaban como hijos de Dios. Entonces por eso era que decaían en esas cosas tan terribles, en esos pecados, porque habían perdido su identidad de hijo de Dios. Cuando usted entiende que es un hijo de Dios, ¿cómo se va a comportar? Como un hijo de Dios. Y entonces esa es una pregunta interesante, ¿no? Una pregunta muy filosófica. ¿Quién soy yo? Tremendo, ¿no? Eso ya lo pensó por allá Platón, Aristóteles, todos esos señores pues que son tan inteligentes. ¿Quién soy yo? Y de acuerdo a su interpretación de esa pregunta, así se va a comportar. Entonces si usted dice, yo no soy nadie, yo no valgo nada, mi vida no es nada. ¿Cómo es que la canción? Nadie me quiere, todos me odian. Bueno, usted la sabe más que yo. Y por eso no ve vidas tan degradadas por allí, ¿cierto? Los que llaman disque desechables, que pues no es una palabra, son seres humanos que han perdido su dignidad y que no han entendido su valor y han permitido que su vida se degrade hasta el punto de estar en las calles, porque olvidaron lo que realmente eran, carecen de identidad. Ahora, ese pues en un nivel muy fuerte, ¿no? Pero asimismo se ha perdido la identidad en muchas cosas. Entonces, un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios tiene dignidad
valor y propósito. Tiene un propósito, pero la gente llega a esta tierra y en estos momentos mire lo que está pasando con la identidad. Estos muchachos terminan ahora de estudiar su bachillerato y vaya, pregúnteles qué quieren estudiar y verá cuál es la respuesta. El 90% sabe qué dice, no sé. Oiga, hace unos años uno sabía ya que iba a estudiar, entraba a bachillerato y usted ya sabía qué era lo que quería hacer. Ya, usted ya sabía. Había un propósito en su vida, pero ahora se ha perdido la identidad. Ya la gente no sabe qué hacer. Entonces, eso no es casualidad, es producto de ese pensamiento que le ha hecho a las personas perder su identidad, su valor y su propósito. ¿Por qué hay tantos suicidios? Porque las personas no han entendido su dignidad, su valor y su propósito. Si usted tiene un propósito de vida, o sea, si usted ha entendido que Dios lo ha traído a esta tierra con un propósito, usted todos los días va a estar motivado. Todos los días va a estar enfocado, ¿no? Es que esto es lo que yo tengo que hacer. Pero si no hay propósito, le pasa lo que le pasó al Señor que dijo, ¿por qué camino cojo? Bueno, ustedes ya saben cómo caminaba el Señor. Necesitamos tener identidad. Ahora, la pérdida de esa identidad o cuando se carece de identidad lleva a esto segundo. Se pierden los valores. Entonces, ¿cómo así los valores? Las cosas que son valiosas. Y anteriormente nosotros teníamos claro que eran las cosas valiosas. Eso no había ninguna discusión. Los valores morales y los valores espirituales. Pero ¿qué es lo más valioso para esta sociedad? Esa pregunta está más fácil. ¿Qué es lo más valioso para esta sociedad? El principal valor, el dinero, ¿sí o no? Eso está por encima de cualquier cosa. Y si no, pregúntele allá al señor que mató a la mamá y mató al hermano por quedarse con una plata. O sea, los valores invertidos. ¿Cómo va a preferir plata en vez de mamá y en vez de hermano? O sea, es una cosa loca, ¿cierto? Una cosa ilógica. Y que eso fuera pues el único caso. ¿Por qué matan ahorita a la gente? Por robarle un celular, unas zapatillas. Y si no, póngase a ver las noticias hoy a mediodía y ¿qué se va a encontrar? Los valores invertidos de las personas. Ahora, eso afecta mucho más. Y es que ahora se valoran más el entretenimiento. Eso, lo más valioso ahorita es el entretenimiento. Y hablábamos, creo que era en la célula, ¿no? Decíamos, ¿cuáles son los sueldos mejor pagados? ¿Quiénes son los que más ganan dinero? Los futbolistas, vaya mire cuánto es el sueldo de Messi, de Cristiano Ronaldo, que todavía está ganando buena plata, ¿no? Cristiano Ronaldo, ese Haaland, vaya mire cuánto es el sueldo. Mi hijo hacía la cuenta estos días y decía que se ganaba un salario mínimo ¿en cuánto tiempo, Sebas? ¿En un minuto? ¿En cada día? No, nada, si usted ha hecho la cuenta me ha dicho que más, como por minuto se ganan un salario mínimo. Una cosa impresionante, una cosa loca. Por respirar gana plata. Que nos pagaran por respirar. Estaríamos llenos de plata. Pero mire, ese es el valor, el entretenimiento. Los futbolistas, los actores de Hollywood. Mire cuánto se gana un actor de Hollywood. Ese es el valor ahorita. Lo que entretenga a la gente es valioso. Los influencers, mire ahorita quiere ganar. Los muchachos que no quieren estudiar dicen, no, yo no voy a estudiar porque es que voy a ser influencer. ¿Y qué hay que estudiar para eso? No, nada. Prender el celular, cualquier bobada, un baile. Los que hacen bailes, otros, bueno, hablan cosas incoherentes. Sí, ese es el detalle, que eso es algo momentáneo. Mientras entretenga, es valioso. Cuando ya dejó de entretener, ya no vale absolutamente nada. Los deleites, la moda, esas son las cosas valiosas en este tiempo, ¿cierto? Estar a la moda, tener las zapatillas, ya saben las últimas que salieron, las últimas zapatillas, el color de moda para esta temporada, para la ropa, eso es lo importante ahora. El celular de moda, yo tengo el iPhone
¿Cuál es el último que salió? El 14. Tenía el 13, pero no, hay que comprar el 14. ¿Por qué? Pues no sé, pero hay que tenerlo porque hay que estar a la moda. Dios mío. Se dejó de valorar la salud. Ya la gente no valora la salud, no valora la familia, no valora la espiritualidad, no valora ni siquiera la vida. Se han perdido los valores, una cosa de locos, ¿cierto? Y entonces ya hoy, yo sé que de pronto aquí también me miran rayado, me miran extraño, pero hace poco yo di una enseñanza en una iglesia acerca del valor de la maternidad. Y entonces que ahora la mamá, para sentirse útil, tiene que ir a trabajar y ganar plata. Porque ¿cómo se va a quedar en una casa cuidando un hijo? En vez de estar ganando plata. Porque ahora es más valioso conseguir plata que levantar una generación de hijos con valores, bien cuidados, llenos de amor. Entonces, claro, sacaron a la mamá, ya al papá lo sacaron hace rato, ¿no? Sí, inclusive ese dicho que era es que madre solo hay una, papá es cualquiera. Mire los valores de las personas. Ahora, entendiendo, claro, que hombres no cumplieron con su labor, pero el papá es el papá y la mamá es la mamá. Y entre los dos le dan identidad a los hijos. Pero sacan al papá y ahora también sacan a la mamá. Y entonces los muchachos están que no tienen amor, que no tienen identidad, no tienen propósito, no saben quiénes son ni para dónde van. Perdidos. Lastimosamente así es. Entonces, mire, le dan ahora más valor al dinero que a cuidar los hijos. Qué pesar. Y por eso estamos viendo las consecuencias de lo que está sucediendo. Ahora, una característica de una nación enferma es que crea sus propias normas. Y ustedes lo dijeron ahorita, cuando crea sus propias normas es porque lo que hay establecido, lo que es bueno, ya no le dicen que es bueno, sino que dicen que es malo. Dice la palabra del Señor: ¡ay! Isaías 5:20, ¡ay! De los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y dulce por amargo. ¡Ay! De los sabios en sus propios ojos y los que son prudentes delante de sí mismo. ¡Ay! De los que son valientes para beber vino y de los hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho. ¿Sabe qué es cohecho? Soborno. Justifican al malo mediante soborno y al justo quitan su derecho. Entonces, una inversión completa de la ley, de las reglas, de las leyes. Entonces, no, si a mí me parece bueno, eso es bueno. Ahorita ese es el cuento, ¿no? No, es que todo es relativo. A usted de pronto no le parece, pero a mí sí me parece. A mí sí me parece que es bueno. Entonces estaba robando. Ay, sí, pero es que tenía necesidad. Estaba robando. ¿Tenía necesidad o no tenía necesidad? Estaba robando. Pero ahorita todo quieren mirarlo a ver, ¿a usted cómo le parece? Ah, de pronto es que para usted es bueno. No, las normas son las normas. Porque si no hay unas normas, este mundo, Dios mío. Ahora, por ejemplo, que se ha sacado la autoridad de los hogares, ¿no? Antes los papás y las mamás tenían autoridad en el hogar. Ahora, si trata mal al hijo, se mete en un problema el tremendo. Y miren esos hijos sin autoridad cómo andan ahorita. Ay, Dios mío. Entonces, al pecado lo llaman bueno, la inmoralidad sexual la llaman amor, ¿cierto? Y así cantidad de cosas. Y a lo bueno lo llaman malo, pasado de moda, aburrido. Ay, es que usted todavía vive hace yo no sé cuántos años, eso ahorita, eso ya pasó. Claro, siga pensando así. Ahora, obviamente hay cosas que pasaron porque tenían
¿Qué pasar? Ya estaban pasadas. Pero hay principios y los principios son inamovibles. Son fundamentos que no se pueden quitar. Y el día que se quitan los fundamentos, se cae la casa. Lo tercero, perdón. Dentro de este dice, el otro Samu, no da gloria a Dios, ¿cierto? Estamos hablando de una característica de una nación enferma. No da gloria a Dios. O sea, pretende ignorarlo, negarlo, sacarlo de la sociedad. No da gloria a Dios, no le agradece, no le pide. Nosotros ahorita todavía tenemos algo muy bonito que Dios permita que permanezca allí. Cuando se abre la Constitución Política de Colombia, dice invocando a Dios. Aparece allí. Esa es la introducción. Lastimosamente, esa frase ya en muchos gobiernos y en muchas constituciones ha sido eliminada. Dicen, no, es que ¿cómo así? Nosotros aquí no podemos dejarnos guiar por un Dios que yo no sé qué, y han sacado a Dios. No le dan gloria a Dios. Lo quinto es que no se valora la voluntad de Dios. Busca su propia satisfacción sin importar si agrada o no le agrada a Dios. No valora la voluntad de Dios. Estos temas los vamos a estar viendo esta semana en los devocionales. Y lo tercero, ahorita sí, después de las características de una nación enferma, es que las naciones necesitan sanidad. ¿Cómo es la sanidad para las naciones? ¿O qué nos habla la Biblia de la sanidad para las naciones? Bueno, la verdad el tema empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Así que no vamos a hablar de todo esto, pero sí vamos a ver unos puntos. Desde Génesis 1 empieza hablando, pero vamos a Génesis 22, 18. Mire lo que habla la Biblia de la sanidad de las naciones. Y si está en Génesis, quiere decir que eso no fue por accidente, sino que el remedio a este mundo enfermo, Dios desde el principio lo había pensado. Dios ya había pensado en la sanidad para las naciones. Y dice Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Le dice Dios, ¿con quién está hablando? Con Abraham. Está hablando con Abraham y le está dando la promesa y le dice esto: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, que de usted va a salir lo que va a traer sanidad para toda la tierra. Qué promesa tan tremenda la que le dio Dios a Abraham, que la simiente de él es la que iba a traer sanidad a la tierra. ¿Quién es la simiente de Abraham? Amén, también somos hijos de Abraham por adopción. Pero somos adoptados hijos de Abraham, ¿por quién? Por Cristo Jesús. De Abraham vino el pueblo de Israel y del pueblo de Israel vino Jesucristo. Él es la simiente de Abraham, que dice aquí que serían benditas todas las naciones de la tierra. Y si usted quiere lo puede ver en el libro de Mateo capítulo 1, ahí empezando está la lista, como menciona desde Abraham hasta Jesucristo, esa descendencia. Y allí muestra que Jesucristo es la descendencia, es la simiente de Abraham que trae sanidad a las naciones. En Él, en Cristo, solamente en Cristo son benditas las naciones de la tierra. Solamente en Cristo hay sanidad para las naciones. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Termina en Apocalipsis 22 todo esto. Pero hay un tema muy importante, y es que cuando Cristo vino, Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo ¿de quién? De Cristo, el cuerpo místico de Cristo. O sea, Cristo es la cabeza, Él está en el cielo, pero hoy nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca. Amén, somos el cuerpo de Cristo. O sea, Cristo está presente en esta tierra físicamente. Sí, amén. ¿A través de quién? De nosotros, que somos el cuerpo de Cristo.
Somos los encargados ahora de traer sanidad a estas naciones. El problema es cuando la iglesia no entiende que es el cuerpo de Cristo, sino que está preocupada en otras cosas, ¿cierto? Y entonces ve uno lo que pasa por allá, también iglesias preocupadas o personajes, no iglesias, personajes de la iglesia que dicen ser de la iglesia y están preocupados por plata, por fama, por poder y por otras cosas, y pues eso no fue el diseño del Señor para la iglesia. El diseño de la iglesia es que la iglesia le importe el mundo, le importen los demás, que cumpla los dos grandes mandamientos que dice el Señor: amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo. Si nosotros cumplimos con eso, vamos a ser efectivos en el trabajo que el Señor nos ha encomendado. También el Señor les dijo a sus discípulos que debían ser sal y debían ser luz. ¿Sí recuerdan? Ese tiene que ver con todo esto. Brillar donde estemos, en todo lo que hagamos, amar al mundo. Las personas en este tiempo están necesitadas de Dios. Amén. Hay mucha necesidad en el mundo. ¿Qué necesidades hay en el mundo? A ver. Hay necesidades económicas, ¿cierto? Hay mucha pobreza. Curiosamente, los países que tienen fundamentos cristianos son los países con mejor economía, porque cuando se llevan las cosas de acuerdo al propósito de Dios, hay bendición. Hay bendición cuando uno lleva esos principios de Dios. Pero también hay otras necesidades. Hay necesidad de amor, ¿cierto? Hay necesidades emocionales. Hay necesidad de compasión. Amén. Así es. Entonces necesita ese amor que puede transmitir la iglesia, que es un amor desinteresado, es un amor entregado, ¿cierto? Que lo ha mostrado a través de toda la historia. Lastimosamente ahorita, mire lo que ha hecho el enemigo, ha querido mostrar a la iglesia como enemigo, como falta de amor, como los que juzgan. Claro, mire, los enemigos del movimiento LGTB son la iglesia. ¿Cuándo ha pasado eso? Lo que pasa es que exactamente, que la iglesia son los que están equivocados. Pero ¿cuándo? Si la iglesia es la que ha abrazado a todo el que necesita de ese amor. Ahora, nosotros no estamos aquí porque es que fuimos mejores que los demás. No, éramos igualmente pecadores, pero en su misericordia entendimos que Cristo era la solución y por eso llegamos, ¿cierto? Asimismo, la iglesia está abierta para todo el que tenga cualquier tipo de problema, para que aquí reciba ese amor de Dios y sea restaurado. Entonces debemos brillar en donde estemos, debemos ser sal y luz en todo lugar, amén, en todo lo que hagamos. Entonces por eso no podemos limitar a Dios, a la iglesia, a lo espiritual, sino que tiene que estar en todo, en su trabajo, en lo que usted hace. Allí usted tiene que brillar, allí usted tiene que mostrar la gloria de Dios, allí usted tiene que mostrar que la Biblia a través de su vida, amén, en su trabajo. Allá cuando la hermana Dianita hace un trabajo bien bonito, ¿cierto? Es para la gloria de Dios. Cuando el hermano Alex, que ha trabajado en el transporte, ¿cierto? Muestra la gloria de Dios. Un saludo, Dios le bendiga. Muestra la gloria de Dios. Ahora lo que hablamos ahora, si está en el gobierno y allí hace lo que tiene que hacer un hijo de Dios, pues hombre, está llevando la bendición, está brillando, está haciendo sal y luz en ese lugar. Si está haciendo arte, que quiere hacer una película. Estos días hemos hablado de la serie de Chosen, que una serie espectacular, muy bien hecha, porque es para la gloria de Dios. Y asimismo hay películas muy bien hechas con un bonito mensaje. Qué bueno. Cuando se hace la música bien hecha también. Mire que la gente se enojaba porque Marcos Witt estaba allá en los premios Grammy. ¿Qué hace un cristiano allá?
Hombre, gloria a Dios que tenemos a un cristiano allá representando a la iglesia, dando un buen testimonio. El problema es donde se venda a lo que quiere hacer el mundo. Pero como hasta ahora pues lo he visto, que él lo ha hecho, que es dejar el nombre de Dios en alto. Eso es lo que debemos hacer. Amén. Entonces no podemos decir, no, es que el mundo es del diablo. El mundo es del diablo porque se le entregó al diablo. Pero en todo podemos brillar, debemos ser sal y luz. Y mire, si usted evangeliza, si usted comparte la palabra, si esa persona que es la que vende drogas en el barrio, en el pueblo, se convierte al Señor, ese no será mucho el aporte social que hace la iglesia. Amén. Imagínese, ese que conoce a los consumidores, ahorita ya no va a ir a venderles ese producto, sino que les va a llevar un producto mejor. Oiga, como decía el cantante, le tengo la cristomicina. Esa es la verdadera medicina, ¿cierto? Le lleva la palabra de Dios, lo saca de ese mundo donde está la persona. Entonces es mucho lo que nosotros podemos hacer por sanar las naciones. Y por último, Lucas capítulo 24, versículo 47. El Señor se está despidiendo de su iglesia en ese momento, de sus discípulos, y les dice lo siguiente. Lucas capítulo 24, versículo 47. Escuche esto. Bueno, dice en el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, ¿y qué más? Y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿En dónde tenía que ser predicado el arrepentimiento y el perdón de pecados? En todas las naciones. Eso es lo que iba a traer sanidad a las naciones. Ahora, dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y escuche lo que dice el 49. He aquí, yo enviaré, está diciendo Jesús, la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén. Ese mensaje, ese ser testigos, solamente se puede hacer, solamente puede ser efectivo, solamente puede haber sanidad a las naciones si lo hacemos con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Amén. La solución está en una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Si usted y yo hacemos lo que el Señor nos ha encomendado y lo hacemos llenos del Espíritu Santo, va a haber sanidad para esta tierra, va a haber sanidad para las naciones. Vamos a ver las ciudades transformadas, que en vez de violencia haya paz, que en vez de drogadicción haya libertad para los jóvenes, hayan jóvenes con propósitos, hayan familias restauradas en armonía, que no hayan esos conflictos familiares. Vamos a ver países transformados, gobiernos transformados, leyes que realmente benefician al pueblo, que realmente son de bendición, que van a cuidar la vida, la propiedad. Amén. Vamos a ver naciones transformadas donde no van a haber guerras, donde no van a haber esos conflictos, donde no van a haber hambres. No es casualidad lo que estamos viviendo en este tiempo. Mire esta lluvia, hace ¿cuánto? 8 días que se nos salió el río. Eso no es producto de la casualidad. No es posible que venga invierno, temblores, volcán que quiere erosionar, que hayan masacres. Llevamos hasta ayer 31 masacres. Por Dios, eso no es producto de la casualidad. Es que realmente las naciones están enfermas y necesitan ser sanadas. Amén. Y usted y yo tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo que es la sanidad para estas naciones. Así que yo le invito para que estemos de pie. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo no sé cuántos quieren ver
sanidad y restauración. Amén. ¿Cuántos quieren ver sanidad y restauración sobre su vida? Amén. Padre celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, y oramos porque queremos pedirte, Señor, que primeramente como instrumentos de sanidad que tú nos has levantado, nosotros seamos sanados, Señor. Empieza por tu iglesia a traer esa sanidad. Empieza, Señor, a limpiar, Señor, los corazones, las vidas. Empieza a obrar, precioso Dios. Empieza a obrar, Señor, te lo pedimos. Señor amado, te pedimos, Dios, que el poder del Espíritu Santo venga sobre tu pueblo. Te pedimos que el poder del Espíritu Santo sea obrando en los corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor, trae ese despertar espiritual, trae sanidad, Señor, para este pueblo, Señor, para tu iglesia. Levanta tu iglesia en bendición, levanta tu iglesia en restauración, levanta tu iglesia en victoria, precioso Dios. Oramos que tú hagas algo especial sobre la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, sobre nuestra vida, sobre nuestra iglesia. Glorifícate, Dios, glorifícate con poder, Señor, glorifícate. Algo especial tú vas a hacer en este tiempo, algo especial tú vas a hacer para este tiempo, Señor. Nos has llamado para ser de sanidad y de bendición, Señor, para las naciones. Empieza, Señor, con estos corazones a traer la sanidad. Empieza con estos corazones a traer la restauración. Empieza con estos corazones, Señor, a obrar. Obra, Señor, Espíritu Santo de Dios. Estos 50 días de Pentecostés, Señor, sean especiales. Y si usted quiere pedirle al Señor por esa restauración, yo quiero invitarlo para que usted pase adelante y pídale al Señor para que su vida sea transformada, sea levantada, sea de bendición, sea de sanidad para los que están a su alrededor. Gracias, Señor, oramos en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, la sanidad a las naciones, Señor, las trae tu palabra, la trae el Espíritu Santo, Señor, y yo oro en el nombre de Jesús para que tú obres, Señor, y traigas, Señor, restauración, para que avive la llama, el fuego, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, para que quites toda opresión, toda trampa del enemigo, todo ataque espiritual en el nombre de Jesús sea cancelado por el poder de tu palabra, Señor. Unge a tu pueblo con el aceite de tu Santo Espíritu, con tu unción, Señor, derrama de tu poder, Señor. Glorifícate, Señor. Usa estas manos.